La siguiente sesión que vamos a tratar hoy versará sobre cuestiones de sostenibilidad y cómo garantizar la inclusión de los componentes de sostenibilidad desde la preparación de los proyectos hasta el financiamiento de los mismos. Le paso la palabra a mi colega de equipo APP, especialista principal en APP del Banco Interamericano de Desarrollo, Pablo Pereira dos Santos. Hola a todos, buenos días, es un placer estar aquí. Gracias a todos que nos están escuchando. Soy Pablo Pereira dos Santos, especialista principal en APPs aquí en el BID. Antes de empezar, me gustaría recordarles que tenemos traducción disponible. Ahí abajo en su pantalla de Zoom hay un globo donde está escrito en interpretación. Haz clic ahí y elija tu idioma de preferencia. Un agradecimiento especial a nuestros panelistas que se han tomado el tiempo, ¿no?, de estar aquí con nosotros. Voy brevemente a hacer una introducción de ellos. Vamos a empezar con Elisa Donadi. Buenos días, Elisa. Elisa es gerente de Rebel Consulting Group. Trabaja como consultora económica, financiera y de políticas para las Américas. Analiza, desarrolla y estructura asociaciones público-privadas y otras formas de participación privada en infraestructura en distintos sectores. Es especializada en el desarrollo de modelos financieros complejos construidos para las mejores prácticas de la industria y en la realización de análisis de viabilidad financiera y estructuración financiera para proyectos de infraestructura. Tenemos aquí también a Carmel Lev. Good morning, Carmel. We're going to do this in Spanish. I hope I will try to move from one language to the other for your benefit. I hope the translation is working. If you have any issues, please let us know. Carmel se desempeña como consultora de estrategia y asociación para el Fondo Mundial de Infraestructura, el GIF, un fondo de múltiples donantes ubicado en el Banco Mundial que busca movilizar capital privado en infraestructura sostenible. Carmel apoya la implementación de las prioridades estratégicas del GIF con un enfoque en el financiamiento climático. Antes trabajó para la IFC y distintos organismos dedicados al desarrollo como el Instituto Democrático Nacional, administrando e implementando programas de asistencia en el Medio Oriente y África del Norte. Obtuvo su maestría en negocios globales y finanzas por la Escuela de Servicios Extranjeros de la Universidad de Georgetown y tiene una licenciatura en estudios globales y artes y culturas del mundo de la Universidad de California en Los Ángeles. Bienvenida también Paula Castillo, mi colega acá en el grupo BID, que se desempeña como oficial de estrategia y de infraestructura en BID Invest, donde lidera el trabajo analítico asociado con los desafíos y oportunidades para la participación del sector privado en transporte e infraestructura social en toda América Latina y el Caribe. Anteriormente fue asesora técnica de la vicepresidencia de sectores de conocimiento acá del BID y también se desempeñó como consultora en la división de transporte. Trabajó en la división de infraestructura del Departamento de Planificación Nacional en Colombia y como investigadora y profesora en la Universidad de los Andes, también en Colombia. Paula es economista con maestría en gestión y sostenibilidad por American University, acá en Washington, D.C., y también tiene una maestría en economía por la Universidad de los Andes en Colombia. Tenemos también el placer de tener con nosotros Rafael Herz, que es vicepresidente de estructuración financiera de la Financiera de Desarrollo Nacional, en Colombia. Rafael es economista
de la Universidad Libre de Berlín y del Instituto Alemán de Desarrollo, con especialización en finanzas internacionales de la Universidad de Carolina del Norte, acá en Estados Unidos. Comenzó su carrera en el Banco Mundial, con temas relacionados a la provisión de infraestructura y servicios públicos por el sector privado. Cuenta con amplia experiencia en el gobierno, en el sector privado. Más recientemente se desempeñó como presidente de la empresa minera AngloGold Ashanti para Colombia y como vicepresidente de operaciones y sostenibilidad. Ocupa cargos en distintas juntas directivas y es columnista del periódico International Affairs. Para los que nos están escuchando, la sesión va a estar organizada como las demás. Empezaremos con una presentación por Elisa de 15 minutos y luego pasaremos a una discusión con Carmel, Paula y Rafael sobre el tema sostenibilidad y APPs, que es un tema muy interesante, pero también muy amplio, y vamos a intentar discutir todas las distintas dimensiones, y mi rol aquí va a ser un poco como conectar los puntos, ¿no? Y espero que ustedes aprecien nuestra discusión. Elisa, por favor, adelante. Pablo, muchísimas gracias por la introducción y bueno, muchas gracias por la invitación para ser parte de esta red año 2022. Me complace muchísimo poder aportar en conocimiento con el trabajo que hemos estado realizando con la unidad de APPs del BID y también con la Dirección de Cambio Climático. Voy a compartirles una presentación que he preparado para el día de hoy. Y bueno, básicamente vamos a estar hablando un poco sobre el acceso a nuevas fuentes de financiamiento sostenible en el ciclo de proyectos de las APP. Quisiera comenzar hablando un poco sobre a qué nos referimos con financiamiento climático. Este es un tipo de financiamiento local, nacional, puede ser transnacional, que se usa para implementar acciones de adaptación, mitigación climática, o acciones sociales con recursos financieros que provengan, puede ser de... Perdona ¿Sí? la interrupción, pero ¿puedes cambiar el display de la pantalla a presentación? Pensaba que estaban viendo eso. Ay, muchas gracias por la interrupción. A ver. Disculpen, pero no, para no que te el público preocupes. pueda apreciar bien Claro la que pantalla sí. completa. Un segundo. Voy a eliminar. Ok, listo. A ver, probemos de nuevo. Un segundito. A ver. Listo, ahora déjenme compartir. Estamos viendo... ¿logran ver la presentación? Sí, ahora sí puedes poner, perfecto, se ve La excelente. están viendo en Gracias, Elisa. modo display, perfecto, listo. Bueno, muchísimas gracias. Si no queremos llegar al final de la presentación en que no puedan verla bien. Bueno, como les estaba comentando, el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre financiamiento sostenible. Nosotros específicamente para este marco nos referimos a financiamiento sostenible, a todo lo que es financiamiento mixto o bonos sostenibles. Sin embargo, este marco puede ser aplicado a otro tipo de instrumento financiero sostenible. Y específicamente cuando hablamos de bonos sostenibles, son bonos que tienen objetivos tanto verdes, de adaptación o mitigación climática, como bonos sociales, es decir, bonos que tienen objetivos de mejora en las condiciones de la calidad de vida de grupos menos favorecidos. Bueno, nuestro equipo, como había comentado, con la unidad de APP del BID y la unidad de cambio climático, hemos venido desarrollando durante el último año lineamientos que faciliten este tipo de acceso a financiamiento sostenible. Como bien saben, en una estructuración y en una transacción APP, el financiamiento se delimita ya al cierre financiero del proyecto, es decir, durante la etapa de transacción o la etapa número 3 que ven en pantalla. Sin embargo, el financiamiento sostenible, ya que tiene unos objetivos muy específicos de adaptación o mitigación climática,
como también tienen unos objetivos sociales, decimos que la tarea de tratar de delinear estos objetivos debe realizarse al inicio del proyecto, comenzando con la etapa de prefactibilidad. Nosotros para este marco desarrollamos una metodología, que es los primeros puntos que vemos en pantalla. Luego vamos a tener una serie de entregables y por último, como ayuda a las partes interesadas, a los equipos de trabajo de proyecto, tenemos una lista de control en cada una de las etapas del ciclo de vida del proyecto. Nosotros vamos a estar desarrollando la parte metodológica el día de hoy, no vamos a estar hablando muchísimo de los entregables, pero aprovecho esta diapositiva para explicar un poquito de qué se trata cada una de las etapas. En la etapa de prefactibilidad o de evaluación inicial del proyecto, tratamos de ayudar a los equipos de trabajo del proyecto a entender cuáles son los objetivos sostenibles del proyecto y cómo estos pueden estar alineados con diferentes fuentes de financiamiento que puedan haber en el mercado. Si estamos buscando adaptación climática, de repente un bono social no sea adecuado para este tipo de proyecto. Entonces realmente es tratar de ver qué es lo que el proyecto busca, cuáles son los objetivos principales y necesidades del mismo y cómo esto puede alinearse con la oferta de financiamiento sostenible. Como entregable tenemos una nota conceptual a nivel de prefactibilidad. Realmente es una lluvia de ideas a alto nivel, no se requieren tantas especificaciones porque se sabe que en esta etapa no se tienen realmente tanto detalle sobre el proyecto y bueno, su lista de control. Durante la etapa de estructuración, creemos que es una de las más importantes en el ciclo de vida de proyectos cuando estamos hablando de financiamiento sostenible. Bueno, tenemos que entender un poco cómo sería esa estructura de financiamiento, cómo sería el modelo de financiamiento. ¿Sería a cargo del público, del privado? ¿Qué tipo de estructura financiera se va a utilizar? ¿Cuáles son esos requerimientos y principios que nos están pidiendo para acceder a este tipo de financiamiento sostenible? ¿Cómo afecta ese financiamiento a la factibilidad financiera? ¿Cómo se verán los costos y los beneficios económicos y sociales del proyecto? Y otras consideraciones. Todas estas consideraciones y elementos van a ser introducidos al documento de factibilidad financiera que se hace típicamente en cualquier proyecto APP. Luego, durante la etapa de transacción, pensamos que es muy importante el apoyo institucional, la comunicación con los licitadores y también tener los elementos claves en el contrato, cuáles son los requerimientos que vamos a tener. Y aquí sí los entregables son bien importantes. Tenemos la hoja de términos financieros, estamos hablando de financiamiento mixto, que tengan condiciones favorables y equitativas para cada uno de los potenciales licitadores. También cómo estos requerimientos sostenibles van a estar incluidos dentro de los términos de referencia. Y bueno, por último, ya en la parte del contrato como tal, cómo serían esos KPI o indicadores de desempeño que respalden estos objetivos. Esto va a ser fundamental para la aplicación de ese instrumento financiero, porque realmente los indicadores de desempeño, no solo durante la etapa de transacción, sino durante la gestión de contrato, van realmente a evidenciar que se están cumpliendo esos objetivos. Bueno, por último, en la etapa de gestión de contrato tenemos el monitoreo y seguimiento de acuerdo a los objetivos del instrumento, siempre de alguna forma alineado con los indicadores de desempeño, y se exige un reporte de control y monitoreo típicamente de acuerdo del tipo de instrumento que se vaya a utilizar. Hay unos requerimientos diversos dependiendo del tipo de instrumento. Entonces, bueno, ya entrando en detalle en la primera etapa de prefactibilidad, tenemos algunos pasos que se pueden tomar en consideración, que se recomiendan. Por ejemplo, pensar un poco en la necesidad del financiamiento sostenible, como les estaba hablando anteriormente. De repente el proyecto no tiene condiciones favorables en el mercado o oportunidades de ejecutar el proyecto porque tal vez no es financieramente factible si no encuentra este tipo de financiamiento más atractivo. También entender cuáles serían esas condiciones fundamentales para acceder al financiamiento, y aquí entramos un poco con la alineación de los objetivos del proyecto como tal. Debe cumplir aspectos como, aquí estamos hablando un ejemplo de bonos sociales, acceso a infraestructura básica, por ejemplo, podría ser acceso a empleo, empoderamiento, seguridad alimentaria o acceso a vivienda asequible. También tenemos que entender un poquito cuál sería el tamaño de ese financiamiento,
Hablamos que típicamente podría cubrir entre un 5 y un 15% del CAPEX. Esto, por supuesto, puede ser bien variable dependiendo del tamaño del proyecto. La asignación de los riesgos financieros de este tipo de instrumento, que podría ser público, privado o mixto. Incluso cuando hablamos de un financiamiento netamente privado, donde el riesgo sea asignado al concesionario, se recomienda por parte del público todo el apoyo en la parte de estructuración. ¿Cuál es el uso en la APP? Generalmente se puede utilizar para cubrir gastos de CAPEX, pero también hemos visto en Latinoamérica algunos bonos sociales que se han emitido recientemente, hablo particularmente de Colombia, donde se han utilizado para el gasto de reparación, mantenimiento o costos de ciclo de vida del proyecto. Bueno, por último, tiene que tener algún tipo de alineación con los objetivos de desarrollo del milenio. Hablo de objetivos de desarrollo del milenio porque principalmente, bien sea el financiamiento mixto como los bonos sostenibles, tienen alguna alineación con los objetivos de desarrollo del milenio. Ya entrando en la etapa de estructuración financiera, un primer elemento que hay que tomar en cuenta, como les hablaba al inicio de los lineamientos, es qué tipo de estructura vamos a tener. Aquí tenemos como una primera opción, es donde la Institución de Financiamiento Internacional, o la IFI, de ahora en adelante, provee este financiamiento concesional o financiamiento mixto al concesionario APP. Este tipo de financiamiento, como lo puedan ver aquí a la derecha, es donde el concesionario tiene financiamiento por la parte privada de otros financistas típico de las APP, pero también tiene un financiamiento con condiciones favorables que al final hace que los costos de financiamiento sean un poco más favorables y económicos para el concesionario. Tenemos también una práctica donde el gobierno es el intermediario al concesionario APP en este tipo de financiamiento. El gobierno, la autoridad contratante, sirve como garante para el concesionario, entre el concesionario y la IFI. Aquí ya empezamos a ver cómo el gobierno o la autoridad contratante comienza a tomar más importancia en la adjudicación de los riesgos, ya que actúa como garante de este préstamo o de este tipo de instrumento financiero, de acuerdo al que se va a utilizar. Tenemos un tercer tipo de estructuración donde la autoridad contratante emite bonos para el pago de hitos. Digamos que la autoridad contratante proporcionará un pago inicial a la finalización sustancial de determinado hito en el proyecto. Esto sirve particularmente para proyectos sociales o APPs que dependan de pago por disponibilidad. Y bueno, ya en este caso el gobierno, la autoridad contratante, accede a un financiamiento un poco más asequible. Y por último, aquí sí me quería detener un poco más. Estamos hablando donde el concesionario por sí mismo emite los bonos sostenibles. Hemos visto que en las experiencias recientes este tipo de bono sostenible ha sido respaldado, comprado por las IFI. Y bueno, llegó nuevamente el caso de Colombia, donde ha habido la emisión de varios bonos sociales, donde han sido respaldados por la IFC o también por Bidinvest. Aquí el riesgo de financiamiento entra completamente y el tipo de cambio al concesionario. Sin embargo, hay roles y responsabilidades para cada una de las partes. Para la autoridad contratante tenemos, bueno, el incorporar los objetivos sostenibles en la etapa de estructuración del proyecto, la incorporación de estos criterios sostenibles en la etapa de transacción a través de los pliegos de licitación y también, como les decía, en los indicadores de desempeño. Y bueno, hacer monitoreo y evaluación de estos objetivos sostenibles. El rol del concesionario será examinar las opciones de tipo de emisiones que se ajusten al proyecto, será responsable de desarrollar el reporte de monitoreo y evaluación de acuerdo con los principios de la ICMA. Los principios de la ICMA es la Asociación Internacional de Mercados de Capitales, ICMA es por sus siglas en inglés, aunque estos principios no son, digamos, de carácter obligatorio que deben cumplir el concesionario o el gobierno, sí hemos visto que en las buenas prácticas los emisores de este tipo de bono se han guiado por los principios desarrollados por la ICMA. Y bueno, por último tenemos incorporar y desarrollar informes de impacto y monitoreo tanto para la autoridad contratante como para la entidad financiera.
El segundo elemento del financiamiento sostenible en la etapa de estructuración es realmente entender cuáles son estos principios, estos requerimientos que se exigen para cada uno de los instrumentos a los que hacemos referencia. Aquí quisiera hacer el ejemplo de principios de bonos sostenibles según la ICMA, que es la Asociación de Mercados de Capitales. Ellos tienen 4 principios principales. El primero sería el uso de los recursos. El uso de los recursos debe ser alineado para categorías tanto de adaptación como mitigación climática, si se trata de bonos verdes, o acceso esencial a vivienda asequible, infraestructura básica, empoderamiento socioeconómico, si se trata de bonos sociales. Si se trata de bonos sostenibles, tiene que tener las 2 categorías presentes para la emisión de este tipo de bonos. Como segundo principio tenemos el proceso de evaluación y selección de proyectos. Aquí es donde el emisor realmente determinará cómo estos proyectos encajan en las categorías de proyectos sostenibles y van a proveer cualquier información complementaria necesaria para que realmente entren dentro de esta categoría. Como punto número 3, también se debe entender cuál será el manejo de los recursos. Los ingresos por la emisión de estos bonos deben ser objeto de seguimiento por parte del emisor de manera adecuada y tienen que asegurarse de que los recursos sean utilizados para los objetivos sostenibles. Y bueno, como último, que hemos mencionado ya en varias oportunidades, también exigen una forma específica de monitoreos e informes que son muy particulares de la ICMA. Y bueno, esto también va a depender dependiendo del tipo de instrumento financiero que se utilice. So, bueno, aquí ya pasando a la etapa de principios a cómo afecta la estructura financiera. Este es un tercer elemento que tenemos en la parte de estructuración, donde realmente queremos calcular cuáles son los costos o ahorros del proyecto por financiamiento sostenible. Esto va a tener un impacto directo en la factibilidad financiera del proyecto. En varios elementos que quisieran desarrollar en esta diapositiva, empezando por los costos transaccionales. Se espera mayores costos transaccionales porque tiene que haber algún tipo de asesoría con expertos climáticos, costo de emisión del tipo de instrumento, manejos de bono, costos de monitoreo y seguimiento que típicamente no se esperan con otro tipo de financiamiento. Tenemos también los cambios de costos en capital. Para que los proyectos sean elegibles, es posible que tengan que cumplir algunas especificaciones técnicas para ser considerados proyectos sostenibles. Un ejemplo podría ser, si estamos hablando de adaptación al cambio climático, podría ser que un puente tendría que tener una elevación mucho más alta de lo habitual para contrarrestar riesgos de subida del nivel del mar. Esto va a tener un impacto directo en los costos de capital del proyecto y eso tienen que ser considerados cuál es esa porción de capital del proyecto que va a contribuir al objetivo climático en este caso. Y lo mismo para los cambios de operación y mantenimiento. Estos pueden ser variables. Si el proyecto siguiendo con el ejemplo de un proyecto que se adapta a los cambios climáticos, pues si es un proyecto bien robusto de la manera técnica, tal vez no se tienen que hacer ajustes en los análisis de riesgo climático cada cierto tiempo en el proyecto, sino que pueden ser realmente más esparcidos durante el ciclo de vida, pero también podría ser lo contrario. El proyecto no tiene consideraciones climáticas en sus costos de capital, entonces la operación y el mantenimiento va a requerir de un poco más de atención. Elisa, ¿sí? Perdóname, estoy un poquito preocupado con el tiempo. Si pudieras concluir tu presentación en 2 o 3 minutos, te agradecería muchísimo. Perfecto. A ver, bueno, tenemos la calificación crediticia, los costos de financiamiento, y también la asignación y valoración de riesgo, que también va a afectar la factibilidad financiera. Voy a pasar los costos y beneficios, que creo que son bien típicos como lo que esperamos realmente en un proyecto APP tradicional. Otras consideraciones que serían importantes tomar en cuenta es los tiempos de ejecución y regulación, qué tipo de regulación tiene la jurisdicción donde se va a aplicar este instrumento financiero, el calendario del instrumento financiero. Como decía también al principio, estamos hablando de que es un proceso que debe empezar en la factibilidad. Y por último, el sondeo de mercado, que realmente es importante entender cuál es el apetito de mercado. Ya cuando pasamos a la etapa de transacción, dependiendo si estamos hablando de financiamiento mixto o bonos sostenibles,
es importante que los requerimientos estén incluidos en el proceso de los términos de referencia, también como en los indicadores de desempeño del contrato. Y bueno, por último, tenemos en la etapa de manejo de contrato, reportes de adjudicaciones que se tienen que realizar, como también de resultado de impacto. Aquí algo que me gustaría realmente hacer énfasis es al ejemplo que tenemos. Un resultado esperado de manera cuantitativa podría ser cuál es el número de kilómetros de carreteras secundarias rehabilitadas y construidas, como la extensión de construcción de carreteras con acceso equitativo. El efecto que tendría en la población sería números de personas con sistemas de transporte sostenible, comunidades que se beneficien de una estructura básica o mejoras de que en algún otro modo no podría resultar, y también el porcentaje de personas con acceso, por ejemplo, a transporte público. Y bueno, con esto culmino. Muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, te paso la palabra, Pablo. Muchas gracias, Elisa. I will switch to English for a little bit. So, to have Voy a cambiar a our guest, inglés Carmel para Lev, que from the Carmel GIF. Carmel, Lev what is your de take el on GIF sustainability nos and pueda PPP? hablar de cuál es su opinión sobre la sostenibilidad. And hello everyone. Bueno, Apologies gracias a for being one of the todos. few Gracias speaking por English today, ser but una de las it's so nice pocas to personas que connect habla en inglés in el this día de forum. hoy, pero estoy muy contenta de poderme So just conectar a little bit con of ustedes en background for esta those a oportunidad little para perhaps unfamiliar quienes with the Global no Infrastructure conocen lo que Facility and es where we el sit Global in the sustainable Infrastructure infrastructure ecosystem. Facility y el We GIF y focus primarily on y cuál es project nuestro lugar en el preparation. So we are housed ecosistema at the World Bank, de but la we work with sostenibilidad. 10 Nosotros MDB estamos a partners, cargo de including la the Inter-American preparación. Development Nosotros Bank, trabajamos con to which we el provide BID y funding to con help otros support the design, aliados de structuring, and organismos financing internacionales. of Nosotros sustainable hablamos con infrastructure ayudamos PPPs con in la emerging markets. And desarrollo y since our financiamiento y inception back in estructuración de las 2014, we've funded over APPs. 130 Desde projects in 2015 60 hemos countries dado globally. And financiamiento we have a a specific 230 focus on proyectos en private 60 capital países y nos mobilization. concentramos en So through a portfolio, movilización de 16 capital projects privado. have Entonces, en already en achieved nuestra financial cartera, close, 16 de mobilizing nuestros about proyectos nearly ya 7 llegaron al cierre billion in financiero, private sector movilizando capital. cerca de 97 And mil so from the perspective millones of en where I capital y sit at the activos. GIF, Desde la we really perspectiva see in del sustainable infrastructure, GIF, there's a real tension hay between mucha both tensión quantity and en la quality. infraestructura So it's well sostenible entre understood la that there calidad y la is a cantidad. large infrastructure Entonces, investment gap. hay una gran Some brecha estimates en show around infraestructura. Algunos 2.6 cálculos trillion muestran que hay unos annually to achieve the Sustainable 2.6 Development trillones que se Goals and necesitarán kind of de work towards a invertir path en towards net infraestructura para zero. poder llegar We also a know that los there isn't a objetivos de shortage desarrollo of private sostenible capital in the market de or emisiones interest from cero. the private sector to Y support sustainable se infrastructure. necesita So we see apoyo that there del is sector a privado para primary poder issue apoyar that stems from esta pipeline and infraestructura ensuring that there sostenible. are Entonces, bankable tenemos projects problemas that que have surgen undergone a desde really adentro rigorous y technical, environmental, and social desde el portafolio impact and due de diligence. proyectos. Y And es that's where importante poder llevar a facilities like the cabo GIF una can play a debida critical role in helping to diligencia de support estos governments in these proyectos. countries through Nosotros our MDB jugamos un partners papel fundamental para apoyar a to los undertake gobiernos that de los role in distintos help bring these países projects to y market. para ayudar a llevar los So we see proyectos al that mercado. pipeline and this quantity of Nosotros capital vemos que projects is está really just one la side of the cartera equation. de And I think proyectos y la sometimes cantidad the de message proyectos es that gets solamente un lost lado there is that's de enough. la We just ecuación. need the deal Y del flow. otro But lado, really there's quiere also decir que también the tenemos other que ver part, con el which is flujo de los quality proyectos y la and ensuring that calidad de los each mismos. project is really Tenemos que structured with cerciorarnos de que todos los sustainability proyectos estén estructurados holistically con integrated throughout sostenibilidad the y que project life sean cycle. So holísticamente for us at the integrados GIF, desde we el are principio hasta el aligned very final de su closely, vida especially útil. as we Entonces, are a G20 initiative. We've hay undertaken the una G20 Quality iniciativa Infrastructure del Investment G20 que Principles tienen as part principios of the de way that we infraestructura y de inversión, assess our y nosotros projects lo to tomamos ensure como nuestros that principios también sustainability para is really evaluar los seen proyectos, para both from a cerciorarnos que la governance sostenibilidad se perspective, vea desde from a la value for perspectiva money del gobierno, perspective, desde la perspectiva del understanding valor both por the social dinero, que dimensions, también se whether the entiendan project cuáles is son las looking to dimensiones close social sociales disparities, del proyecto, si se está is resilient esperando against que future shocks, se not just as we've seen puedan brought on by zanjar COVID, but also las for the future inequidades climate related sociales, también
cómo se puedan responder a las amenazas, no solamente por COVID, sino también a las amenazas físicas que puedan provenir del cambio climático. El tema del género y del cambio climático es fundamental para el mandato del GIF. Los proyectos necesitan ser incluyentes y que tengan una visión de futuro para poder ser sostenibles, es decir, no nada más deben ver cómo reducir las emisiones, sino que también se puedan adaptar al clima en el que estamos viviendo. Y la sostenibilidad también se ve a través de la replicación. Nosotros queremos cerciorarnos que estemos preparando proyectos con ciclos de activos prolongados. Y entonces tenemos que concentrarnos no nada más en estos proyectos hechos a la medida que son muy complejos, sino que también podamos ayudar a crear marcos de referencia y contratos de APP que permitan agrupar proyectos por tamaño de activos en programas más grandes que puedan requerir de menos recursos y que se puedan agrupar con otros. Por ejemplo, con el apoyo del Banco Mundial y del IFC, el GIF está en proceso de apoyar un proyecto de iluminación en las calles en Brasil. Es un proyecto pequeño, pero se agolparon 15 proyectos y nos hemos concentrado en estandarizar el proceso mediante el cual vamos a fondear estos proyectos y hemos trabajado con el con Caixa y con el banco con el BID en Brasil y con otras instancias del gobierno para asegurarnos de poder lograr un buen flujo financiero con el resto de los proyectos y que se puedan cerrar en un año o dos. Entonces, estamos trabajando con 200 municipios, pero esperamos poder escalarlo y transformarlo y llevarlo a otros mercados. Entonces, nosotros pensamos en la sostenibilidad desde el aspecto del clima, del ambiente, del gobierno, pero también a través de que haya algún enfoque programático y escalable. El GIF está tratando de demostrar que tiene un valor único en el mercado, no nada más para poder ayudar a aumentar el portafolio de productos, sino también para asegurarse que sea verdaderamente sostenible y que pueda soportar choques en el futuro y que pueda ayudar a lograr los objetivos de desarrollo sostenible en los mercados en los que estamos sirviendo. Tenemos otras alianzas que después les mencionaré, pero nosotros vemos que mucha de la sostenibilidad en la infraestructura viene de cerciorarse de tener buenas alianzas en el sistema y que trabajemos con otras organizaciones que también estén viendo cómo financiar estos proyectos sostenibles. Gracias. Gracias, que me parece que es una buena manera de pasarle ahora la palabra a Paula. Hablaste de alianzas y las instituciones que están en este panel han colaborado de una manera u otra. Entonces ahora voy a cambiar al español. ¿Pudieras, por favor, contarnos tu experiencia en la región con el financiamiento sostenible? Te agradecería mucho, creo que has hecho cosas espectaculares ahí en la región y si pudieras contarnos un poquito qué andas haciendo en BID Invest. No te escuchamos, Paula. ¿No? ¿Ya? Ya. Ay, Dios. Perfecto. Momento de atención. Siempre es importante para ponerle entusiasmo a la cosa. Pablo, muchas gracias. Y yo quisiera empezar un poco complementando lo que mencionó Carmen y yéndonos a la presentación de Lisa para vincular lo que hacemos en BID Invest. Primero,
yo trabajo en el departamento de estrategia de BidInvest. BidInvest es el brazo del sector privado del grupo del Banco Interamericano de Desarrollo. Nosotros proveemos soluciones financieras y no financieras al sector privado en apoyo a proyectos de desarrollo con alto impacto, incluyendo alianzas público-privadas en infraestructura, que es lo que nos compete hoy. Carmel mencionó la necesidad de inversión a nivel global y en la región. Y realmente yo quisiera, digamos, ponerle un tono de urgencia a este tema. Porque realmente, si solo hablamos de clima, Pablo, para el 2050, más de 17 millones de personas en la región podrían estar desplazadas por consecuencia de eventos climáticos y pérdidas de alrededor de 2% del PIB regional podrían estar siendo sacrificadas por eventos del cambio climático. Esto sin hablar temas de género y de inclusión, porque acá se nos va más de una hora. Por otra parte, tenemos que el sector privado, como bien lo hemos mencionado, realmente viene siendo un actor importante en la inversión de infraestructura en la región, con un aspecto incremental, si bien vemos heterogeneidades en los países. Y, por ejemplo, en el sector de energía, el sector privado ha participado con el 75% del financiamiento. Y vemos que la transición energética mundial y a la cual aspira la región, el sector privado va a seguir siendo instrumental en esas inversiones. Por otro lado, y vamos a digamos ya lo que vincula el comentario de Carmel de unos recursos a nivel global listos para ser desplegados o invertidos en proyectos sostenibles. Realmente los inversionistas institucionales a nivel global están incluyendo de manera incremental criterios de sostenibilidad para sus inversiones. ¿Sí? Y vemos regulación desde la Unión Europea hasta países de la región donde dentro de sus regulaciones y dentro de sus lineamientos de inversión se incluyen temas de medio ambiente, de gobernanza y sociales, lo cual realmente direcciona y condiciona dónde van a parar estos recursos. Y ahí es donde la calidad de los proyectos y por supuesto la existencia de un pipeline robusto es absolutamente fundamental. Pero para absorber esos recursos, pues tenemos diferentes instrumentos y vuelvo entonces a lo que Elisa estaba presentando, que son los instrumentos de mercados de capital que el sector privado puede utilizar para apalancar y movilizar esos recursos, digamos, de inversionistas institucionales, que además nos ayudan a solventar las limitaciones que pueden tener los mercados de crédito locales, ¿no? En el financiamiento de proyectos de APP. Y en la región vemos una evolución supremamente interesante que ha venido apoyando además BidInvest. El mercado de bonos verdes, sociales y sostenibles se ha más que duplicado entre 2019 y 2021. Sin embargo, sí toca, digamos, remarcar que menos de la mitad de los países de la región son activos, tienen mercados activos de este tipo de bonos y hay una alta heterogeneidad en la naturaleza de los emisores. Mientras que en Chile los emisores son principalmente soberanos, tenemos países como Brasil, donde las empresas, el sector privado es supremamente activo en las emisiones y en países como Uruguay también. También en términos de sectores el tema sigue siendo concentrado. En energía vemos una alta concentración en temas sectoriales. La energía se lleva la gran parte de la torta de las emisiones de estos tipos de bonos verdes, sociales y sostenibles, igual que en transporte. En temas de aspectos como el tipo de moneda, afortunadamente vemos una evolución interesante en la cual la moneda local gana una atracción, digamos, abriendo un espacio para otro tipo de actores. Pero en general, estos instrumentos que son muy atractivos tienen unas precondiciones.
para que realmente estos mercados funcionen. Y es un desarrollo mínimo del mercado local de capitales, un desarrollo, un marco operativo y regulatorio habilitante de estas transacciones y un mínimo nivel de diversificación y sofisticación de los actores. En este sentido, las entidades multilaterales como BidInvest y otros son instrumentales para apoyar al sector privado en la compra de estas emisiones, en generar instrumentos como garantías parciales o totales de crédito a dichas emisiones y en apoyar, como bien lo mencionó Elisa, en la estructuración o en desarrollar el marco de bono, que definitivamente va a ser absolutamente fundamental para tener las certificaciones adecuadas, consistentes con las prácticas internacionales. Entonces, hay una urgencia y hay una oportunidad, pero tanto del sector público como del sector privado hay una tarea importante de trabajar para hacer unos proyectos que sean competitivos a nivel global para el mercado de financiamiento y que tengan unas estructuras y en unos mercados que realmente provean una certidumbre para los inversores. Y realmente con un potencial muy, muy grande para apoyar estas necesidades de sostenibilidad. Yo me quedo ahí para darle la palabra a Rafael. Perfecto, Paula. Me parece muy bien los dos temas que tú nos has indicado, que se comunican bien con la intervención de Carmel, que es la urgencia y la oportunidad, ¿no? Y también, por otro lado, tenemos la tensión entre cantidad y calidad, ¿no? Y aquí estamos hablando de dos instituciones, una global, que es el Banco Mundial, y otra regional, que es el BidInvest, ¿no? Y tenemos que lidiar con estas tensiones, ¿no? Y entregar los proyectos de forma sostenible y que a la vez también sean bancables. Pero ¿quién está de verdad lidiando con eso todos los días, al diario? Me imagino es Rafael, ¿no? Y que tiene que agarrar todos estos conceptos, el apoyo nuestro y todas las presiones que viene ahí de la población de Colombia, ¿no? Y Colombia ha avanzado muchísimo en infraestructura, pero todavía hay mucho que hacer, ¿no? Y hay que hacerlo bien, hacerlo sostenible, hacerlo en escala. ¿Cómo desde la Financiera de Desarrollo Nacional ustedes están lidiando con todo eso, Rafael? Pablo, pues muchísimas gracias. Por nuestro lado, agradecido que tengamos esas presiones, pero también agradecido de que la red APP nos haya invitado. Y no es fácil en este panel, después de 3 damas que han traído tantos elementos tan importantes, pues tratar de tener un valor agregado. Pero ese valor agregado es tratar de combinar tal vez el tema conceptual, que creo que Elisa nos trajo muchos elementos muy importantes, y combinar luego la visión global y regional con la local a nivel de Colombia. Para eso, 30 segundos, la Financiera de Desarrollo Nacional es un banco de desarrollo local colombiano que fue creado precisamente para financiar proyectos de infraestructura. En ese sentido, tenemos como socios, si bien es una entidad donde el 70% de las acciones le pertenecen al gobierno nacional, tenemos como accionista a la IFC y a la CAF, entre otros. Es decir, aquí tenemos una relación de trabajo donde también aportan las entidades multilaterales al concepto de lo que estamos haciendo y principalmente en la actualidad el tema de sostenibilidad. Y por otro lado, el BID es una entidad que a través de precisamente las áreas de APP y del banco está cofinanciando a través de un fondo de preinversión la preparación de proyectos. Y es ahí donde me quiero centrar un poquito también, recalcando un poquito lo que decía Carmel y Paula recientemente y Elisa, y es en la fase de preinversión o preparación de proyectos. Para que estos proyectos sean en cantidad, pero sobre todo en calidad, financiables a través del sector privado con conceptos de sostenibilidad, es la fase de preparación del proyecto, de preinversión o estructuración, como la mencionaba Elisa, tal vez la fase crucial para que potencialmente se pueda hacer.
porque el problema no es, como decía, contar con los recursos. Creo que los mercados de capitales en América Latina, además, con la ayuda del BID, de BIT-Invest, por ejemplo, han podido crecer, pero se requiere de proyectos que tengan esa calidad y esa denominación. Y en ese sentido, ¿qué es lo que cada vez se requiere más? Yo creo que por un lado, creo que Lisa resumió bastante bien, ¿qué es esa fase de preinversión? Son estudios de prefactibilidad y factibilidad, de estructuración financiera y de sostenibilidad también en el sentido fiscal, ¿no? Ahora hablamos de la sostenibilidad ambiental y social, pero también que sean fiscalmente sostenibles, y donde entonces se decida cuál es el mejor esquema financiero y el mejor esquema de transacción. Puede ser una APP, puede ser obviamente una concesión, pero a veces también tendrá que ser una obra pública, lo que no le resta la importancia al tema de sostenibilidad, y tiene que ver también con el fortalecimiento institucional para la ejecución de estos proyectos. Y ahora ya basándonos en el tema de sostenibilidad, yo creo que hay dos tipos de proyectos que nosotros aquí como financiera, en el sentido de estructurar, de preparar proyectos para que sean financiables a través de los bonos temáticos o a través de un mercado que, independientemente de que los bonos sean temáticos o no, cada vez exige más que los proyectos respondan a requerimientos de sostenibilidad. Y creo que hay dos tipos de proyectos. Los proyectos tradicionales, carreteras o el sistema férreo, pero que tienen que responder a esos temas sostenibles, y ahora menciono un par, y nuevos proyectos que en su mera concepción tienen un resultado frente a temas como adaptación a la mitigación del cambio climático o incorporación de aspectos de economía circular o aspectos de protección de la biodiversidad y de ecosistemas vulnerables que en nuestros países son de suma importancia. Y eso en lo ambiental. Y hay un ejemplo, por ejemplo, y en lo social, pues son temas del número de beneficiarios, de la incorporación de aspectos para la población vulnerable, y tanto Paula como Carmen ha mencionado el tema de equidad de género, que tiene una importancia cada vez mayor en la definición de los proyectos. Y eso que resulta en unos ejemplos simplemente para dar una sensación de esas presiones a las que Pablo estaba haciendo referencia, pero son presiones que vuelvo y digo, les damos la bienvenida porque es lo que nos conlleva no solamente a proyectos de infraestructura generalmente positivos, sino que permitan la sostenibilidad y el crecimiento de nuestras economías y respondan a esa urgencia de la que Paula hacía referencia, y eso no solamente en el tema climático, sino también en el tema social. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos simples para darlos? En los proyectos tradicionales, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Cuando diseñamos, por ejemplo, un sistema férreo, como es, por ejemplo, el sistema de carga entre el centro del país y la costa caribe, pues es responder a aquellos sectores donde, por ejemplo, la población se puede ver afectada porque son poblaciones que viven en o cerca de donde estarían esos rieles. Eso requiere socialización, respuesta a esas reubicaciones, y requiere también medir cómo el sistema férreo efectivamente reduce gases de efecto invernadero frente al sistema carretero. Y eso lo tenemos que medir, lo tenemos que demostrar, porque al final, como bien decía también Carmen, al final tenemos que mostrar que estamos aportando a los objetivos de desarrollo sostenible, que es finalmente la meta que nos hemos trazado todos a nivel global y a nivel regional. En el sistema del metro, por ejemplo, están temas como tan sencillos como el diseño de las estaciones. Estaciones que tienen una entrada en ciertos horarios especiales para las mujeres, de tal manera que efectivamente los temas de seguridad y acceso en horarios complicados pues permitan la seguridad y el uso por parte de las mujeres de las estaciones. O están las carreteras, donde, y Pablo mencionaba, hay ciertos temas de adaptación al cambio climático que desde el diseño del trazado tienen que ver con eso. No pueden ser las carreteras tradicionales, sino tienen que responder a los retos que se imponen desde esa perspectiva. Eso como unos ejemplos de los llamados proyectos tradicionales. Y hay otros proyectos que en su definición aportan a esas presiones, Pablo, a las que hace referencia. Por ejemplo, llevar energía renovable a zonas no interconectadas, a las zonas alejadas del núcleo de la transmisión del país, donde o las familias no tienen acceso a energía, o si la tienen, usan diésel o leña para generar energía. Entonces, ¿cuál es el propósito? Diseñar estructuras que permitan que el sector privado, a través de sistemas de APP, lleven energía renovable a esas zonas. Eso inquiere, obviamente, una labor público-privada, valga la redundancia, pero que permiten precisamente generar esas estructuras donde se responde al tema de mejoras en el uso de energéticos y de energéticos sostenibles, renovables, en vez de leña
o en vez de diésel. Y también tiene que ver, por ejemplo, en estructuras de distritos de riego que mejoran la eficiencia agrícola y permiten a pequeños usuarios tener obviamente una rentabilidad mucho mayor a futuro. Entonces son dos ejemplos donde el tema social y ambiental se juntan en esa estructura y donde estamos tratando de dar respuesta. Y no quiero usar más tiempo, simplemente decir que como Banco de Desarrollo nuestra labor es estructurar proyectos que respondan a esos retos sociales y ambientales. Agradecemos muchísimo poder contar con el Grupo Banco Mundial y el Grupo BID como socios que nos aportan no solamente con recursos, sino más que todo con conceptos que permitan precisamente estructurar esos proyectos que respondan a esos requerimientos y puedan efectivamente solventarse de ese mercado de capitales. Y en ese sentido, gran parte de lo que Elisa nos presentó también nos ayuda mucho a ordenar nuestras mentes en las diferentes fases, de la cual en el caso particular mío, digamos, es la preparación de proyectos para que los colegas que están al otro lado de este banco, pues puedan financiarlos y financiarlos en gran parte, ojalá a través de un mercado de capitales cada vez más dinámico en bonos temáticos, sean sostenibles, sean climáticos o sean sociales. Gracias, Rafael. Tenemos como poquito más que 8 minutos y quería rápidamente, que es un tema bastante complejo y muchas gracias por las presentaciones. Pero me parece que un tema que está ahí por detrás de todas las intervenciones es la complejidad, ¿no? Y la urgencia. Esas son las dos cosas, ¿no? Es complejo y es urgente. Y creo que en la presentación de Elisa se quedó bastante claro los distintos pasos y etapas. Y quería hacer una rápida ronda con cuál sería el abordaje de ustedes, ¿no? En cuanto a este tema, yo como profesional de APPs, siempre tengo este problema, ¿no? De convencer al cliente, que es importante hacerlo porque hay demanda, pero es difícil convencerle que no es una otra camada de complejidad, sino es una inversión que se va a pagar al futuro. Entonces, empezando por Elisa, en un minuto para cada, si me permiten. Elisa, ¿cómo se habla de valor por el dinero en un tema tan complejo y tan sensible? Creo que has tocado un excelente punto, Pablo, porque, digamos, este es el tipo de comentarios que recibimos cuando estamos pensando en sostenibilidad en los proyectos APP, que se van a hacer mucho más costosos, que por qué valen la pena, que estamos tratando de salir de una urgencia y no de ver, digamos, de caras a 30 años de proyecto. Entonces, tratamos de incorporar también en el valor por dinero cuáles son esos beneficios que, como comenté, pueden ser inclusive financieros, ¿no? Cuando estamos hablando de financiamiento sostenible, efectivamente vas a tener mejores condiciones como concesionario en tu proyecto, a pesar de que de repente los costos de capitales sean más altos. También el análisis costo-beneficio, digamos, va a alimentar ese caso de negocios, de que realmente vale la pena invertir en esto. Hay varios elementos que se incluyen en el análisis valor por dinero o sea, hacerlo bajo una estructura u otra y cuáles son estos beneficios financieros que se van a encontrar como resultado de todos los elementos tocados en cuenta, tamaño del financiamiento, tipo de acceso, moneda, entre otras cosas. No me quiero extender, pero bueno, sí es un tema importante que hemos estado tocando. Si hay esa primera reacción no de rechazo, pero sí un poco como, esto va a ser algo que va a necesitar muchísimo más tiempo y dedicación, y realmente esto va en paralelo con cada uno de los estudios que se hacen en la preparación del proyecto, y que efectivamente sí se puede ver un ahorro no solo en los costos económicos y sociales, sino también financieros del proyecto. ¿Cómo puedes manejar la calidad, la cantidad? ¿Cómo puedes hablar del valor por el dinero con tus clientes, dadas las complejidades que hay al preparar esos proyectos sustentables? Muchísimas gracias. Thank you so much. And I think what Elisa's point on cost benefit tenemos que mostrar costo-beneficio. De eso es de lo que hablamos con los clientes.
Y en el GIF estamos trabajando igual con los clientes que son gobierno, así como con los clientes que son sector privado, que entrarían después. O sea que pues tenemos que aprender a hablar el idioma, digamos, por así decirlo. Cuando hablamos de la parte del gobierno, lo que es importante para nosotros es garantizar que la sustentabilidad como concepto les muestre en dónde están, de acuerdo con las condiciones específicas del país y de acuerdo con las limitaciones que pudieran tener a nivel políticas y de acuerdo con los recursos que ellos tengan, y cómo integrar la sustentabilidad en su planeación y priorización de proyectos. Siempre y cuando podamos darles herramientas, recursos para facilitar esa conversación. Traemos expertos técnicos también del GIF y también hemos desarrollado herramientas y contratos estándar y términos de referencia y también un grupo de consultores que se especializan en estos temas de sustentabilidad para que todo este quede integrado, para que no sea algo que ellos posterguen, sino que podamos demostrar el valor por su dinero, pero decirles, claro, que sí, inicialmente el costo de capital es más alto, pero que ya hemos hecho estudios que con el tiempo se ha demostrado que tiene sentido desde el punto de vista sustentable invertir en estos proyectos. Y también con el mismo, y hacemos lo mismo con el sector privado. El GIF ha jugado un papel importante para desarrollar una etiqueta de inversión sustentable. El GIF está pasándole esto a todos los socios del BID y de los gobiernos. Son marcos y herramientas fáciles de utilizar para que vean que al integrar la sustentabilidad en la parte ambiental, sustentabilidad, de resiliencia, se puede lograr y les mostramos cómo hacerlo y cómo medirlo. Entonces, digamos que esta etiqueta es un paso hacia esa dirección para facilitar tanto la preparación del proyecto, corriente arriba, pero también las decisiones de inversión entre los socios del sector privado cuando quieran direccionar fondos a estos proyectos. Entonces, pues sí, tratamos de mandar el mensaje adecuado al público adecuado. Nos quedan como 4 minutos, Paula. Yo estoy viendo con angustia el reloj, Pablo. Sí, rápidamente, sé que no es una tarea fácil, pero cuéntanos cómo tú tienes que lidiar con estos temas, urgencia y el valor por dinero. Mira, para el sector privado, invertir en sostenibilidad es fundamental para mitigar riesgos sociales, ambientales y financieros. Pero más allá de la mitigación de riesgos, es también una estrategia comercial ganadora. Es una estrategia comercial ganadora que trae consigo otros beneficios, como una mayor competitividad y mejoras en la reputación, que hoy cada vez son más valoradas por el mercado. Y desde BidInvest podemos proveer, como mencioné anteriormente, una serie de instrumentos y de soluciones financieras y no financieras para apoyar, por ejemplo, al sector privado en enmarcar sus actividades dentro de estos objetivos. Por ejemplo, recientemente acompañamos la inversión o la suscripción del bono social más grande de América Latina y el Caribe en infraestructura con el proyecto Pasto Rumichaca, y en ese proyecto lo que hicimos fue apoyar al sector privado con asistencia técnica para darle el marco, digamos, al bono, y con toda esta asistencia, digamos, que enmarca justamente las actividades, los resultados del proyecto en algo que realmente es transable a nivel de mercado y tiene unos resultados medibles en el tiempo, consistentes con los objetivos de la emisión. Entonces, realmente es una estrategia ganadora, pero digamos, el sector privado tiene diferentes, digamos, está en diferentes estadios, y acompañar al sector privado en esa tarea es una labor importante. Rafael, me parece muy bien lo que dijo Paula, ¿no? Los proyectos sostenibles son menos riesgosos porque, pues, son sostenibles, ¿no? Pero parece sencillo, pero comunicar eso a veces no es fácil, ¿no? Y quería cerrar con tus consideraciones. ¿Cómo lo tratas? Yo tal vez solamente para añadir un componente desde la otra perspectiva, quiero decir, nuestros clientes normalmente es el sector público. Es decir, nosotros, al cliente al que le estructuramos los proyectos para que sean financiados por el sector privado, es el sector público. Y creo que ahí el mensaje es muy similar a lo que dice Paula, pero un poquito distinto.
Similar en el sentido de que la complejidad es absolutamente necesaria, Pablo, para responder a la urgencia. En ese sentido, es como decirles, aquí hay algún tema urgente que tenemos que reconocer alrededor del tema del cambio climático, alrededor de los temas de sostenibilidad ambiental, pero también de desarrollo social, que no podemos desconocer. Eso es complejo, pero es absolutamente necesario por la urgencia. Pero la complejidad, a su vez, resulta al final del día, en muchos casos, en dos cosas. Muchas veces no habría acceso. No es un tema simplemente del costo del dinero, sino no habría acceso a ese capital si no se incorporan los conceptos de sostenibilidad ambiental y social en el proyecto. Y entonces el sector público tiene que reconocer, o los incorporamos o morimos en el intento. Entonces es un tema no del costo del dinero, sino de la necesidad para hacerlo. Pero por otro lado, cada vez más, los mercados de capitales en nuestros países van a responder a esa llamada complejidad con unos bonos temáticos que van a desarrollar el mercado de capitales y cada vez van a ser lo que va a pesar y lo que va a ser realmente el crecimiento del mercado de capitales. Entonces, en muchos casos simplemente tenemos que hacerlo porque si no, no hay acceso, pero además aquí hay una ventaja que es desarrollar ese mercado de capitales que va a permitir un acceso más barato, más sostenible y obviamente en un tema donde los costos de la deuda se están convirtiendo en un cuello de botella para las APPs, pues esos costos de deuda se pueden reducir porque los proyectos están bien estructurados y responden a esos elementos de calidad a los que Carmel nos hizo referencia más adelante. Antes, digamos. Bueno, muchas gracias, Pablo, y gracias pues, de nuevo por habernos tenido aquí en cuenta en lo local y en la compensación de género de este panel. Bueno, muchas gracias, Rafael. Quería decirte que soy un fan de la FTN. Me parece que es una estructura muy interesante que debería ser replicada en otros países. Y mucha suerte a todos, todas. Muchísimas gracias por el excelente panel y la excelente discusión. Encore.